Estamos con Fernanda Vallejo, recién estuvimos con Martín Redrado. Fernanda tiene una posición un poco más cercana a lo que está haciendo el Poder Ejecutivo, es economista, profesora de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Fernanda? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Bueno, recién escuchabas el comentario mío. ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Cómo lo analizás vos? La verdad que fue una muy buena editorial. Coincido bastante con la perspectiva que vos planteabas allí en cuanto a dimensionar, ¿no? Efectivamente de qué estamos hablando, y esto contrasta con algunas posiciones bastante livianas, ¿no? Algunos análisis muy livianos que uno pudo escuchar en estos días, porque la verdad que es una situación sensible que amerita plantarse y mirarlo con mucha claridad y pensar serenamente, con la premura de los tiempos que nos corren, pero con mucha serenidad y con una mirada muy cristalina sobre cuál es la verdadera envergadura del problema que estamos abordando, porque efectivamente coincido con vos, ¿no? Digo, acá nos estamos jugando, la presidenta fue muy clara también, ¿no? La Argentina ha manifestado todo el tiempo su voluntad de férrea, de pago, de saldar definitivamente esta historia de normalizar financieramente nuestra economía, terminar de cerrar este capítulo que tiene que ver con una historia tan nefasta como lo es la de la deuda externa argentina, pero por supuesto sin rifar la patria, sin rifar el porvenir, en definitiva, porque lo que hoy también estamos discutiendo, digo, no es como se dijo por allí, bueno, son 1.500 millones de dólares. No, no son 1.500 millones de dólares. Efectivamente, en principio son 15.000 o tal vez un poco menos en el corto plazo, pero en el mediano plazo van a terminar siendo 15.000 millones de dólares, que es lo que corresponde al cálculo por el total del 7% de bonistas que no ingresaron a los canjes. Y efectivamente coincido plenamente con vos en que el riesgo es enorme respecto a potenciales interpretaciones judiciales si la Argentina diera un paso en falso en este momento respecto de lo que podría surgir con futuros litigios que llevaran adelante el 92.4 de los bonistas que sí ingresaron a los canjes del 2005 y el 2010. Digo, esto podría significar, digo, si la Argentina, hoy vos hablabas de la deuda externa con los privados como el componente más significativo, y yo comparto ese análisis. La Argentina redujo el peso de esa deuda externa a la mitad en estos 11 años. Si nosotros hoy nos dejáramos llevar por lo que dice al pie de la letra el fallo del juez Griesa, sin preservar la legislación nacional, sin preservar los contratos que hemos firmado, sin preservar el derecho de ese 92.4% de bonistas, estamos ante el riesgo de retroceder en todo ese camino que anduvimos y retrotraernos al punto inicial cuando comenzamos con la renegociación de la deuda, o incluso a una situación peor. Para no hubiera convenido no gastar tantas reservas, no pagar con reservas como se tomó la decisión estos años, y tener una posición más sólida en este momento. Mira, sí, digo, uno puede con el diario del lunes reevaluar algunas de las decisiones que se tomaron en su momento. Indudablemente, en el momento en que se tomó la decisión de comenzar con la política de pagar deuda con reservas, me parece que es incuestionable, porque claramente había una situación muy conveniente para avanzar en ese sentido. En la medida en que el frente externo se fue estrangulando un poco más, digo, es algo que podemos reevaluar. No sé si nos hubiera encontrado de todas formas en una mejor situación, nos hubiera encontrado tal vez en una mejor situación frente a la corrida que tuvimos en diciembre, enero de este año, pero en esta coyuntura que hoy estamos atravesando respecto del litigio con los buitres, creo que cualquier opción que hubiéramos tomado en cuanto a la administración y la utilización de las reservas, el escenario sería igualmente complejo. A lo que me refiero, Fernanda, es que Argentina antes de este fallo ya tenía un problema de falta de divisas, sin el fallo ya, ¿no? Sí. Por algo tratamos de restringir las importaciones. Por supuesto, digo, a ver, nosotros tenemos por lo menos tres patas o dos grandes patas estructurales que hacen a lo que llamamos la restricción externa, este escenario que vos señalas de escasez de divisas. El primero y el histórico, digamos, que ha afectado siempre a la economía nacional, tiene que ver con el crecimiento de la propia industria nacional, y esto también es parte de la decisión que ha tomado la Argentina de crecer fuertemente, de generar empleo, de generar las condiciones de inclusión que se produjeron en los últimos 11 años, y por supuesto es una industria a mitad de
camino, es un proceso que todavía le queda mucho por andar hasta cerrar ese ciclo de sustitución de importaciones, que es lo que necesitamos para no depender tanto de las divisas, pero mientras eso no suceda y ese ciclo no se cierre, es esa industria que demanda muchas importaciones, tanto en bienes de capital como en bienes intermedios, agudizado además porque venimos de la década del 90, ¿no? Y también es preciso poner una mirada hacia atrás, porque eso significó la destrucción de un montón de eslabones en la cadena productiva que hoy nos generan mayor presión en cuanto a la necesidad de importaciones. Y la otra es la pata energética, que también tiene mucho que ver con las decisiones de política que se tomaron en el pasado. La privatización de YPF en principio y las políticas que se derivaron de esa privatización por la política que la propia Repsol tuvo en cuanto a la administración de YPF y la decisión de no invertir, de no producir y de en definitiva rifar las reservas hidrocarburíferas que teníamos, ¿no? Fernanda, quiero ver una encuesta que hicimos para ver qué opina la gente. Está también la opinión de los políticos de estos días y lo comentamos. Vamos a verlo. Argentina va a cumplir con sus obligaciones. Argentina no va a defaultear su deuda reestructurada. Parece que es una deuda usuraria, confiscatoria, que ya fue pagada en demasía. Sigue aportando a la construcción capitalista de intereses que solo benefician a países centrales. Que se haga cargo el gobierno. Nosotros estamos defendiendo el interés del pueblo argentino. Como decía Néstor Kirchner, los muertos no pueden pagar las deudas. Está bueno que este gobierno en el final vaya regularizando las situaciones para que cuando arranquemos nosotros el año que viene, ya los temas del pasado no estén presentes. El fallo es un fallo contra la Argentina. Sí, señor. No contra un gobierno ni contra un sector político. Sí, señor. Cuando vos tenés una deuda, la tenés que cumplir, pagar de cualquier manera. No podemos pagar el abuso que están pretendiendo pagar, o sea, directamente que vengan y se queden con el país. Este momento muy sensible exige un gran patriotismo y un gran encolumnamiento de todos los sectores de la producción y el trabajo de la política detrás de la estrategia argentina. La sentencia de Griesa por un lado o por el otro parece empujarnos al default. La clave es el respeto del fallo y ver de qué manera la Argentina se para negociar en las mejores condiciones. La vocación de la Argentina es pagar. Lo hemos demostrado. Hemos sido el único gobierno que no utilizó la bicicleta financiera. En tres palabras, estamos en el horno. Es una canallada. Va a perjudicar la economía, no solo nuestra, sino de cualquier país. Es una cuestión hasta del país, ¿no? Patriótica, ¿no? Afecta a todos, no importa el color político ni nada, y es más que trasciende este gobierno. Hay que distinguir entre lo que es una negociación de lo que es una extorsión. Fernanda, hasta ahora estuvimos hablando de todo lo malo de todo esto. ¿Vos pensás que si se soluciona Argentina, se le abre después un camino para ir solucionando los problemas de divisas que ha tenido, sus problemas en los mercados? Mira, a mí me parece que hay dos o tres cosas que son importantes. Una, tomar conciencia de todo lo que hemos avanzado hasta acá, ¿no? Y eso me parece que dice de la capacidad de Argentina de resolver otras dificultades como estas que se presentan en el camino, que es, de hecho, el último paso que nos falta dar para terminar de saldar ese capítulo tan tremendo de la deuda. Siempre hay un espacio para la negociación, digo, ¿no? Los que confiamos en la capacidad de la política no podemos menos que creer que esto efectivamente es así. Por supuesto, para que exista un proceso de negociación es necesario no solamente que la Argentina tenga la voluntad política de avanzar en ese camino, no solamente que contemos con los equipos técnicos que ya han dado cuenta de tener capacidad de resolver situaciones complejas, porque venimos de Repsol, venimos del CIADI, venimos del Club de París, venimos de resolver cada uno de los ítems que nos decían por todos lados no van a poder, no van a poder, no van a poder, se resolvieron y se resolvieron exitosamente para la Argentina.
Pero aquí no depende solamente de la voluntad de la Argentina, depende de la voluntad de un conjunto de actores. Por un lado, por supuesto, los litigantes directos, los fondos buitres, y también la voluntad del juez Griesa, ¿no? Que hasta aquí no ha dado demasiadas señales de ser amigable con la Argentina, sino todo lo contrario. Tal vez el hecho de que los fondos buitres tengan también voluntad de cobrar, porque hasta aquí han tenido éxitos en materia judicial, pero no han cobrado un peso todavía, ¿no? Y esto hay que señalarlo, y me parece que es muy buena y muy positiva esto que se ha criticado en algunos momentos de esta semana, la posición de firmeza de la Argentina en dejar muy claro que no vamos a ir a negociar absolutamente cualquier cosa y que hay cuestiones que no se negocian, que tienen que ver justamente con la necesidad de seguir financiando el desarrollo, con lo que hablábamos antes. Me parece que es un punto que hay que destacarlo, porque esto también les permite saber a quienes están del otro lado que hay espacio para negociar, pero que hay que negociar y que si no, vamos a perder todos. Es un juego de suma negativa, ¿no? Donde a la Argentina le va mal, pero quienes quieren cobrar tampoco van a cobrar. Entonces, en ese espacio, ahí coincido con Redrado, que ahí está el espacio para que haya una cierta confluencia de intereses, donde nosotros tenemos la vocación de resolver este frente y ellos, uno imagina que tienen la vocación de cobrar, aunque sea con una quita parcial, aunque sea con un plan y no todo junto como fue planteado originalmente, aunque sea estirando los marcos de negociación hasta enero, cuando haya vencido el 31 de diciembre la clausura Rufo. Ahora, tanto vos como Redrado en este punto se ponen de acuerdo que el sentido común hace pensar que se van a poner de acuerdo. Sin embargo, también el sentido común hacía pensar que la Corte le iba a pedir opinión al gobierno de Estados Unidos y eso le iba a dar lugar a Argentina a llegar a enero, y no sucedió. No, digo, hay un espacio para la posibilidad. Esto no significa que el final esté cerrado, digo, que esta historia esté saldada. Digo, garantías no podemos ofrecer porque no depende de nosotros. Depende en definitiva de las decisiones que van a tomar otros actores. Digo, es en este sentido, digo, son variables exógenas que nosotros no las manejamos y donde además también hay que dar cuenta que, digo, acá esto está en el marco de un escenario complejísimo que se soslaya, ¿no? Digo, que uno se enfrasca en análisis de la coyuntura y del caso puntual, pero la verdad es que estamos en un escenario de un mundo que se está discutiendo a sí mismo, donde el sistema capitalista desde hace varios años se está discutiendo a sí mismo, donde la propia dinámica, ¿no?, de este estadio del sistema capitalista, del funcionamiento del capital financiero y las consecuencias que eso está trayendo sobre las economías y la disputa del capital financiero con el poder político de los estados nacionales también está sobre la mesa en lo que se juega en este litigio. Con lo cual, la verdad que creo nadie puede hoy firmar un cheque garantizando cuál es el resultado que se va a tener. Lo que sí podemos garantizar, me parece, de este lado y viendo cómo este gobierno se ha desempeñado a lo largo de los últimos años, es que se van a ir a articular las mejores soluciones para la Argentina, para garantizar este proceso donde la Argentina está a las puertas de la consolidación de su desarrollo económico y social, y tampoco lo desconocen quienes litigan contra la Argentina, ¿no? Vos lo decías en un momento al pasar en la editorial, también están mirando vaca muerta, también están mirando la potencialidad de generación solvente de recursos exactamente que tiene la Argentina, porque en definitiva la deuda externa es, y esto también hay que decirlo, ha sido y es una transferencia permanente de riqueza generada en la economía nacional hacia el exterior, ¿no? Y esto es lo que estamos hoy discutiendo. Yo creo que podemos tener plena confianza en las capacidades técnicas y en la voluntad política de este gobierno y en que va a defender el interés nacional, y tenemos en este sentido que ser optimistas y esperar que al final del camino las voluntades de las partes se encuentren y podamos encontrar un escenario favorable para todos. Muchas gracias, Fernanda. No, vamos. En 30 segundos, Diego Santilli.